pero al día siguiente, Pamela tenía medio día de fiesta, y estaba impaciente por abandonar la casa de Lord Kerrich para ir a ver a Hannah. Pensaba contárselo todo a su amiga, el placer de sus conversaciones con Kerrich, la confesión de sus sueños, el extraño comportamiento de Kerrich, aquel beso, y su propia debilidad al aceptarlo. Quería contarle que, al abrir los ojos y ver el rostro de Kerrich, tan apuesto, tan odiosamente seguro de sí mismo, le había parecido ver la peor pesadilla de su vida. Ella, Pamela Lockhart, había besado a Lord Kerrich, un hombre cuyas hazañas sexuales sin duda ridiculizaban las de su padre. Oh, sí, necesitaba confesárselo a alguien y que ese alguien le explicara su propio comportamiento. Pero cuando llegó a la distinguida Academia de Institutrices y Hannah la recibió con alegres exclamaciones de bienvenida, Pamela se quedó muda. El afecto de Hannah. Sus amables ojos castaños, su agudo ingenio y su amistad imperecedera la convertían en la amiga perfecta. ¿Y cómo se le contaba a una amiga que una se había vuelto loca? Pamela utilizó a los criados como excusa para ordenar sus pensamientos, saludándolos y dándoles las gracias por haber cuidado de Hannah. Se encontró llevada en volandas al despacho y sentada en la butaca más cómoda justo delante de la chimenea. Hannah le mostró una carta de Charlotte, y ella la leyó con la sincera esperanza de que el marido de Charlotte adquiriría de algún modo la sabiduría para amarla como merecía. Le costó dejar la carta y volvió a leer algunos fragmentos, pero al final no pudo demorarlo más. Alzó la vista hacia Hannah con una sonrisa. «Quítate esos polvos ridículos y ese abominable colorete». Hannah le tendió un pañuelo. «No puedo mirarte con esa pinta». Pamela se rió y se acercó al espejo. Con una palangana de agua que le proporcionó Cushion, se lavó la cara hasta que emergió la Pamela que también conocía. Pero había cambiado. Sus ojos tenían una expresión inquieta, en sus labios se esbozaba una sonrisa esperanzada. Pamela sabía que solo tenía que darse la vuelta y decir, «Lord Kerrich me besó», pero lo que hizo fue volver a sentarse y decir, «Me siento mucho mejor. Eres tan hermosa», y pensar que las irracionales exigencias de ese hombre te obligan a ocultar tu belleza. Hannah meneó la cabeza. En realidad, en cierto modo extraño es muy divertido. Nadie se fija nunca en mí. Excepto Lord Kerrich, que me besó. «Cuéntamelo todo», pidió Hannah, echándose hacia adelante. «Lord Kerrich me besó. El trabajo va bien. Beth es un encanto, nada tímida y siempre dispuesta a hacer lo que le pedimos solo por quedarse en casa de Kerrich». Cushion entró con la bandeja del té y Pamela le dio las gracias. Hannah lo sirvió con el entrecejo fruncido. «¿Sufrirá mucho si Lord Presumido no se queda con ella?» «Lord Presumido me besó. Estoy haciendo todo lo posible por enseñarle todo lo que debe saber y al mismo tiempo le animo a él a dedicarle su tiempo». Pamela se echó a reír, haciéndose la ilusión de que sonaba normal. Lo creas o no, tienen muchas cosas en común. Los dos adoran a los caballos. Aceptando el plato que le ofrecían, Pamela exclamó, «Cushion. Mis pastas favoritas para el té». «Gracias. Me alegro de volver a verla, señorita». Cushion se inclinó e inició su lenta retirada hacia el vestíbulo. Hannah se recostó en su butaca y ladeó la cabeza. «¿Te presta aún tan poca atención como para creer que era una fea solterona?», bromeó. «Sí, pero me besó de todas maneras. Es un hombre. Los hombres no ven más allá de la superficie». Cushion solo había llegado hasta la puerta, y allí carraspeó. «Excepto usted, Cushion». Pamela le sonrió. «Toda la sabiduría del sexo masculino se concentra en usted». Él volvió a inclinarse y salió para montar guardia junto a la puerta. «¿Es cruel contigo?», preguntó Hannah en voz baja. «Kerrich». «No, en absoluto. En realidad no es tan detestable como habíamos temido. Ni siquiera cuando me besó. Lo hizo bien. Me explicó las circunstancias que le han llevado a practicar este engaño». «¿Qué circunstancias?», preguntó Hannah con curiosidad. «Ya sabes que no te lo puedo decir. Tendrás que confiar en mí. Tiene buenas razones». ¿Por qué defendía al hombre que la había besado y luego le había dicho que solo era una prueba?
Pamela paseó la mirada por el despacho algo desvencijado y se relajó poco a poco. Aquel era su hogar. Estaba hablando con una de sus mejores amigas. Podía confesárselo todo a ella, y lo haría. Pero lo que dijo fue, no obstante, me alegro mucho de estar aquí y poder ser yo misma. Pamela, te conozco. No me miras a los ojos. Estás nerviosa y agitada. Hannah agitó un dedo. Me estás ocultando algo. Me besó. Yo. La voz le salió muy chillona. No quieres contármelo, porque entonces tendrías que admitir que estabas equivocada. Hannah tenía la expresión severa de una institutriz. No confías en que se porte bien con la niña cuando termine el engaño. No. Sé que hará algo por ella. No es un mentiroso, solo que no quiere amar. Posiblemente, o más bien es seguro que no la adopte como hija. Claro que nunca ha habido muchas posibilidades de que lo hiciera, ¿no? Y Pamela sufría por Beth. Pero parece que le tiene cariño, o al menos tanto cariño como un hombre puede tenerle a una mujer. Salvo que le gusta besarlas y ha reconocido que yo soy una mujer. Y yo quiero confesarlo todo, pero no lo hago. A él le tengo miedo y estoy horrorizada conmigo misma. ¿Realmente soy tan débil como mi madre? La idea era espantosa. Había querido mucho a su madre. Su padre la había tratado de una forma abominable. Pero su madre no debería haber muerto de amor. Debería haber vivido por su hija y por ella misma. Supongo que es normal que estés cansada teniendo que tratar con ese hombre. Hannah le dio unas palmaditas en la mano. Estás haciendo todo lo que puedes en unas circunstancias difíciles. Eso es cierto. Tuve que preparar una fiesta en una semana, y aunque los criados de Kerrich son competentes, toda la responsabilidad de la organización recayó sobre mí. Naturalmente, dijo Pamela con total falta de modestia, la fiesta fue todo un éxito, y no me sorprendería que la reina estuviera ya al tanto de la buena obra de Kerrich. Puede que acabemos recibiendo el pago final antes de lo que esperábamos. Se frotó las manos en un gesto de fingida codicia. Luego sacó astutamente el tema que más apasionaba a Hannah. Pero no he venido para hablar sobre mí. Tienes que contarme cómo va la escuela. Ya que al parecer no soy capaz de decirte que Lord Kerrich me besó. A Hannah le brillaron los ojos y se lanzó a un exhaustivo relato sobre la contratación de una de sus alumnas y el beneficio obtenido. El éxito incipiente de la escuela había animado a Pamela cuando, 2 horas más tarde, se puso el sencillo chal de lana sobre los hombros y volvió apresuradamente a su trabajo. Sintió una vaga inquietud y un borroso deleite. La inquietud podía explicarla. Aunque apenas pasaba del mediodía, unos negros nubarrones oscurecían la luz del sol, y Pamela no había vuelto a recorrer sola las calles de Londres desde su encuentro con aquel vil ladrón. Bueno, excepto aquella misma mañana, cuando había recorrido el mismo camino para ir a la escuela de institutrices. Pero sentir tal deleite al ver Hyde Park Gardens. Sentir que el corazón le daba un vuelco al divisar la mansión de Kerrich. Sentirse cómoda dentro de los límites del disfraz de nuevo asumido. Ah, eso le producía una sincera consternación. Kerrich era igual que su padre. Lo era. Y ella temía reaccionar a sus encantos de libertino igual que había reaccionado al carácter similar de su padre, despreciándolo por libertino y tratando de agradarle para disfrutar de su encanto. ¿Acaso no había cambiado en absoluto desde que, siendo una joven adolescente, había ido a conocer a la princesa y a pasar la noche en Kensington Palace? Había intentado con todas sus fuerzas gustarle a la princesa, y también a su madre. Y no porque ellas le importaran, no, sino porque se lo había dicho su padre. Porque su padre había decidido que, si su hija las complacía, desearían tenerla como dama de compañía para la princesa, y entonces él tendría sus influencias en un entorno mayoritariamente femenino. Pamela había fracasado, por supuesto. La duquesa de Kent no había permitido que nadie más que ella influyera en su hija. La misión de Pamela estaba condenada al fracaso desde el principio. El desagrado de su padre era de prever. Pero ella lo había intentado de todas formas,
y tan concentrada estaba en ello, que apenas se había fijado en el joven Kerrich, guapo y seductor. Bueno, ahora sí que se fijaba en él. Oh, por supuesto que Rich no era del todo igual que su padre. No tenía ninguna amante, que ella supiera, y parecía dedicado a su banco más a que perseguir mujeres licenciosas. ¿Eran esas débiles virtudes lo que habían conseguido ganársela hasta el punto de haberlo besado? Al acercarse a la mansión, cuadró los hombros. Debía desembarazarse de la nerviosa Pamela. Cada paso que daba hacia la doble puerta maciza la acercaba más a Kerrich, a Beth y al desafío con el que se enfrentaban. No podía permitir que Kerrich la distrajera con su necesidad de conquistar a cualquier mujer que se le pusiera por delante, la única explicación posible para su inexplicable comportamiento. Así que se recordó a sí misma que debía aportar dinero a la escuela de institutrices hasta que pudiera sostenerse por sí sola. Fortalecida su resolución, volvió a convertirse en la señorita Lockhart, institutriz de hierro. Tenía que ser valiente por Beth. Para Lord Kerrich, había de ser inexpugnable. Jamás volvería a permitir que la besara para satisfacer su curiosidad. Aferró la magnífica aldaba de bronce con forma de garra de águila y la dejó caer con fuerza. Timothy abrió la puerta y con tono de sorpresa, podría decirse casi de horror, exclamó, señorita Lockhart. ¿Qué? Pamela entró en el enorme vestíbulo y alzó las manos para quitarse el alfiler del sombrero. Él la miró con ojos muy abiertos y expresión azorada. Pamela no imaginaba que había en ella que pudiera causar una consternación tan grande. Se miró en el espejo y se sobresaltó antes de darse cuenta de que la criatura pálida y de mejillas rojas que veía reflejada era en realidad ella, la señorita Lockhart que Timothy estaba acostumbrado a ver. ¿Llegó tarde?, preguntó. No. Timothy no sabía dónde meterse. No, de hecho esperábamos que llegara, ¿qué? Pamela enarcó las cejas. Puedes retirarte, Timothy, dijo Moulton, llegando al vestíbulo con su sigilo acostumbrado. Yo me encargaré de la señorita Lockhart. Ese sí, balbuceó el lacayo. Gracias, señor Moulton. Pamela entregó su sombrero a Moulton y esperó a que le informara sobre las actividades de Beth. Había dejado una lista de cosas que la niña debía hacer con Corliss, la niñera, aunque suponía que solo habrían hecho una parte. Al fin y al cabo, nadie podía sustituir la disciplina de una auténtica institutriz. Pero Moulton preguntó. ¿Qué tal su mediodía libre, señorita Lockhart? Muy agradable, respondió ella. Realmente debía admitir que había disfrutado mucho la oportunidad de ver a Hannah y de ser ella misma durante unas cuantas horas. Pero no podía engañarse. El recuerdo de Kerrich y de sus besos no la había abandonado en todo el tiempo que había pasado con Hannah. Tal vez la había besado porque sentía lástima por ella, o porque tenía que conquistar a cualquier mujer que formara parte de su vida, o por simple curiosidad, pero ella tenía que olvidarlo. Y también tenía que mantenerse fuera de su alcance. Así pues, se alegraba de haber vuelto. ¿Le ha causado Beth algún problema a Corliss? En absoluto. Corliss es muy competente. Moulton cogió el chal de Pamela. ¿Qué ha hecho usted en su mediodía libre? He visitado a mi amiga y compañera de la distinguida Academia de Institutrices, la señorita Hannah Sarrington. Pamela puso una mano sobre la barandilla. Y ahora, iré. ¿Va todo bien en el negocio?, le interrumpió Moulton. Moulton solía ser muy digno y distante, un hombre que demostraba su capacidad en todas las formas posibles, lo que hizo que Pamela se extrañara. No obstante, respondió, muy bien. La señorita Setterington ha colocado a una de nuestras alumnas como institutriz en una buena casa. Estupendo. Eso ha debido de alegrarla mucho. No eran imaginaciones suyas. Moulton actuaba de un modo extraño. Pamela subió el primer escalón con la intención de marcharse educadamente. Pero ya es hora de que vuelva al trabajo con Beth. Tenemos mucho que hacer antes de poder aceptar una invitación. Moulton se apoderó de la bandeja de plata que había en el vestíbulo y mostró a Pamela una colección de sobresellados. Han llegado esta tarde. Sin duda le darán la sensación de un deber cumplido. Sí,
y prueban que Lord Carriage tenía razón al pedir que diéramos la fiesta. Un hecho que él no había vacilado en señalar, poco antes de besarla. Pero la siguiente vez que hablaran, y a Pamela no le preocupaba en absoluto ver a Kerrich después de aquellos besos, ella no vacilaría en señalar que Beth era el tipo de huérfano que podía ser aceptado entre la gente distinguida, cortés, alegre, agradecida y obediente. Solo Pamela comprendía la presión que debía soportar ante semejantes expectativas, pues ella la sentía también. En su siguiente salida, Beth no se atrevería a dar un paso en falso, especialmente para derribar a otros niños, fuera cual fuera la provocación. Era tanto lo que debía enseñar a la niña, y tenía tan poco tiempo. Pamela subió otro escalón, y una vez más Moulton preguntó, ¿qué invitaciones va a aceptar? Pamela tenía en la punta de la lengua recordarle que él trabajaba para Kerrich, igual que ella, y que Kerrich decidiría qué invitaciones se aceptaban. Pero una vez más le extrañó que Moulton estuviera tan parlanchín, recordó también el desconcierto de Timothy, y de pronto se hizo la luz. ¿Lord Carriage ha llevado a Beth a montar esta mañana? Quiso saber, lanzando la pregunta con la mortífera intención de un cazador. Moulton retrocedió. Moulton, repitió Pamela, bajando el escalón, ¿ha llevado Lord Kerrich a Beth a montar esta mañana? Sí, señorita Lockhart, respondió Moulton apartando la vista. ¿Está herida? Preguntó ella con severidad. Kerrich había sido un magnífico profesor de equitación para Beth, y a lomos de un caballo, eran uña y carne. Hablaban sobre tamaños y pasos, razas y colores, y Beth discutía incluso con Kerrich, citando a su padre con ardor. Pero tanto Kerrich como Beth se sentían frustrados por las sensatas restricciones que les imponía la presencia de Pamela. A saber los riesgos que habrían corrido aprovechando su ausencia. No. Moulton respiró con dificultad. La señorita Beth estaba sana y salva cuando la he visto por última vez. La voz del señor Attersmith llegó desde la puerta del estudio de Kerrich. ¿Tiene miedo de una mujer, Moulton? Pamela sabía que, cuando tuviera tiempo para pensar en ello, le sorprendería la mirada venenosa que Moulton había dirigido al señor Attersmith. No, señor, dijo Moulton. Pero intenta ganar tiempo. El señor Attersmith hablaba arrastrando las palabras de un modo detestable. Debía de imaginarse un patricio. Acabe y dígaselo. Pamela comprendió que Moulton no deseaba ser portador de malas noticias. También ella era una sirviente, sabía cuán a menudo era el mensajero el que sufría las consecuencias. Señor Attersmith, dijo, dígame usted a dónde ha llevado Lord Kerrich a mi pupila. Por su sonrisa complacida, se notaba que era eso exactamente lo que el señor Attersmith quería. La ha llevado a uno de los sitios más impropios a los que un hombre puede llevar a una niña. Sus cabellos rubios cayeron sobre su frente en rizos perfectamente adiestrados y cautivadores. La ha llevado a las carreras de caballos.